Hoy vamos a ver la vida recta y soledad de Cristo. Ya hemos leído el Salmo 69 completo en sus 36 versículos, pero no podemos abarcar todos los versículos en una predicación. Pero sí tenemos que tener, y yo les recuerdo ahora cuál es el contexto de este pasaje de la Biblia, de este Salmo. Si ustedes quieren recordarlo, del 1 al 21 tenemos lo que hemos denominado en la clasificación de Salmo un salmo de súplica. Hace tiempo atrás habíamos tenido un estudio bíblico previo a los salmos que habíamos visto los salmos en su clasificación temática. ¿Sí? Había de distintos tipos, salmos de alabanza, de súplica, doctrinales, imprecatorios. Bueno, del 1 al 21 es un salmo de súplica. Un salmo de súplica que hace David pidiendo el auxilio de Dios, pero que esto va a tener un paralelo, vamos a ver, con Jesucristo en algunos aspectos. Del 22 al 28 es esta palabra que una vez no recuerda, que se llaman salmos imprecatorios. Difícilmente sacamos una canción con un salmo imprecatorio, ¿verdad? Que son esos salmos que se pide castigo por los enemigos. Pero si nosotros lo tomamos para nosotros mismos, por eso no lo cantamos así, no podemos nosotros tener el salmo imprecatorio en nuestras bocas como que de nosotros sale el juicio. No, solamente lo puede hacer Dios. Dios lo pone en su palabra el salmo imprecatorio. Y Él es justo para castigar a sus enemigos. Él es el juez de toda la tierra. Nosotros, ni yo, somos jueces de nada. Pero sí leemos la palabra de Dios y entendemos, cuando leemos la palabra de Dios, que Dios es justo también en castigar, como también es misericordioso en salvar. Y del 29, versículo 29 al 36, tenemos que esta parte del Salmo se transforma en un Salmo que es de sabiduría, o sea, didáctico, y también de alabanza. Esa es la estructura del Salmo, pero lo que vamos a ver en esta mañana son aquellos versículos que conectan directamente con Cristo en el Nuevo Testamento. ¿Sí? Por supuesto, un Salmo mesiánico, la otra vez estaba escuchando, realmente algo que me hizo enojar bastante, porque a veces quiero saber qué dijeron otras personas acerca del Salmo 69, y encontré a un cura. Este cura hablaba diciendo que los evangélicos somos burros al decir que utilizamos el Salmo 69 como mesiánico, a pesar de que él nombraba los versículos que hacen referencia a Cristo. Pero había algo que le molestaba, la parte que dice que habla de los hijos de su madre, es decir, los hermanos de Jesús, que él tuvo hermanos. ¿Por qué? Porque María tuvo hijos. Entonces, esta persona prefirió anular el mesianismo del Salmo 69 para justificar que María nunca tuvo hijos. Una de las cosas que no me contuve, pero le puse ahí, porque había mucha gente que alababa esa predicación, le decía esto: los salmos mesiánicos, este salmo tiene 36 versículos. Cada versículo no es una referencia directa a Cristo, porque no encontramos un salmo que sea así en la Biblia. No existe un salmo, ni aún el 22, que es el más mesiánico, que cada versículo sea una referencia directa al Nuevo Testamento. O sea, podamos encontrar un eco en el Nuevo Testamento. Nosotros tenemos que entender así el salmo mesiánico. Primero, David, en este caso, porque es el autor, habla de una experiencia propia. O sea que en algunas cuestiones son aplicables a David. Por ejemplo, habla ahí de su pecado. No podemos atribuir esto a Jesús. No podemos atribuir pecados al Salvador. O sea, David habla de su propio pecado. Pero solapadamente, y es el método que Dios utiliza, también en las profecías, ¿sí? Se solapa la experiencia del salmista con la experiencia del Mesías. Así están los salmos mesiánicos. Están las dos cosas. ¿Cómo saber qué corresponde a cada uno? Bueno, acá nos jugamos bien y fácil. ¿Por qué? Porque ya la Biblia en el Nuevo Testamento nos nombra los versículos. Pero a lo mejor en otros salmos tendríamos que hacer otras conexiones y ahí sería más difícil. Ustedes también, cuando aparte de leer salmos, lean la profecía del Antiguo Testamento. ¿Para qué sirve la profecía del Antiguo Testamento? Bueno, van a encontrar solapado la experiencia de Israel y la experiencia del Mesías. Acá, por ejemplo, tenemos solapado, o sea, como unido, podemos decir, la experiencia de un rey que llamaba David y que Dios le prometió que de la descendencia de David
iba a venir alguien que iba a tener un reino eterno. Obviamente no podía ser Salomón, no podía ser otra descendencia después de Salomón, porque todos los reyes iban a morir. Pero el único rey que vive para siempre es Jesucristo. Entonces, en esta experiencia de un rey terrenal, David, tenemos solapada la experiencia del rey de los siglos, del rey eterno, del rey que es Jesucristo. Y he tratado de elegir los versículos que tienen conexión con Cristo. Si bien toda la experiencia y toda la palabra tiene conexión con Cristo, pero por razones de tiempo y nada más que de tiempo, he elegido algunos versículos. Yo les puedo decir, si alguno se acostumbra a anotarlo, vamos a ver el 4, el 8, el 9, el 17, el 8, el 9, si lo quieren anotar, el 4, el 8, el 9, el 17, el 21, el 26 y el 32. O sea, es como que hacemos un salmo más pequeño porque analizamos esto, pero siempre dentro del contexto. Por eso les dije al principio del mensaje el contexto. Vamos a entrar al primer versículo y vamos a ver a Cristo en este salmo con un eco muy fuerte en el Nuevo Testamento, y es más, mencionado este mismo salmo en el Nuevo Testamento. Vamos a leer el versículo 4. Se han aumentado más que los cabellos de mi cabeza los que me aborrecen sin causa. Se han fortalecido los que me destruyen, mis enemigos fraudulentos. Entonces tuve que devolver lo que no robé. Primero dice que lo aborrecen sin causa. Juan 15:25 dice Juan, para que se cumpla la palabra, escrita aquí obviamente en el Salmo, que dice que sin causa me aborrecieron. Ahora, para entender esto, podríamos decir que lo aborrecieron sin causa justa, porque ellos tenían una causa. Ellos tenían una enorme causa para aborrecer a Jesucristo. ¿Saben por qué aborrecía la gente a Jesucristo? Otros lo amaban, pero la mayoría en ese momento lo aborrecía. ¿Por qué? Porque Él le decía su pecado. Él desnudaba su corazón, el corazón de los oyentes, y le mostraba lo que estaba mal en ellos. Le mostraba lo que estaba mal en las autoridades romanas, en las autoridades judías, en la religión judía llevada a cabo por fariseos y saduceos. Y ellos, obviamente, en su orgullo, ¿cómo van a reaccionar con Cristo? Lo aborrecían. Y la última parte de ese versículo 4 dice, entonces tuve que devolver lo que no robé. O sea, aparte de aborrecer a Cristo, y ahí es como Cristo hablando, dice, yo tuve que devolver lo que no robé. Vamos a ver la primera frase, ¿sí? Aborrecer. Hay una conexión, ¿no es cierto? Dije, entre David, Cristo, y también tenemos que buscar la conexión para nosotros. ¿Por qué lo aborrecían a David? Bueno, primeramente David era un rey que a pesar de sus fallas, porque él reconoce su pecado, vieron que ahí cuando hemos leído, habla de que, bueno, por culpa a veces de su pecado, otros pueden hablar mal de Dios, pero que no ocurra eso, decía David. Ahora, David, a diferencia de otros reyes que adulteraban o fornicaban, etcétera, y ni se arrepentían, para él, una sola vez que cayó, se transformó en el todo. Por eso cuando decimos a veces livianamente, y no lo digamos livianamente, David pecó. Sí, pero David pecó, pero casi le cuesta el reinado, y solamente Dios le preservó el reinado por su misericordia. O sea, ese David pecó, que parece ser una cosa muy automática, no fue tan automática, fue la vergüenza central de su vida. Entonces, que un rey se arrepienta, y que todo el reino lo sepa, y que haya una, podemos decir, una humillación de parte de él, era algo que los demás no entendían. A veces ni el mismo Israel entendía, porque estaba desviado de Dios. Ellos pecaban todos los días, ellos tenían a veces altares de ídolos, y David, al arrepentirse de sus pecados, lo que estaba haciendo era mostrándole todos los pecados de ellos, que no se arrepentían. Por eso lo odiaban. Pero Cristo, que no tuvo pecado, que fue perfecto, le mostraba el pecado a otros, mucho peor, el santo y justo, mostrándole pecados a los pecadores. Y esto puede ocasionar dos cosas en los pecadores. O vienen a Cristo pidiendo perdón en busca de salvación, o se enojan. Yo te pregunto, como cristiano, ¿temes ofender a alguien mostrándole su pecado? ¿Temes hablar con algún familiar y romper esa relación tan especial
por decirle su pecado. Puede ser un familiar directo, puede ser un familiar lejano. ¿Temes perder amistades por predicar en contra del pecado? Yo podría preguntar, ¿tememos como iglesia predicar en contra del pecado? No, no tememos. De hecho, entendemos que la gente se puede ofender. Y como dijo alguien, creo que era John MacArthur, es decir, la gente se pasa su vida ofendiendo a Dios, porque una vez que se ofenda no pasa nada. Tendrían que ir a Dios en busca de arrepentimiento. Pero las personas que se van a enojar cuando vos le decís, esto está mal, cuando le decís, mira, tenés que cambiar esto en tu vida, las personas que se enojan no buscan arrepentimiento. Y son las personas que se pierden. Pero las personas que cuando Dios a través de su palabra les muestra lo mal de sus vidas, en vez de salir corriendo, no, van al contrario, en busca de Dios y en busca de Cristo. La palabra, hermanos, siempre nos expone, siempre confronta nuestro pecado y seguimos viniendo. ¿Por qué? Porque amamos a Dios, porque Él primero nos amó a nosotros. Él ha derramado su amor y sabemos que cuando nos muestra o nos marca el pecado es por nuestro bien, es para nuestra santificación. Bueno, la gente de aquel tiempo que llevó a la condena de Jesucristo, todas las cosas que sucedieron tanto con los romanos como los judíos, ellos se enojaron muchísimo y lo aborrecieron sin causa justa. Tenían la causa de que Él le denunciaba sus pecados. La segunda parte de este versículo es una frase muy, podemos decir, impactante, ¿sí? Dice, tuve que devolver lo que no robé. ¿Alguna vez ustedes tuvieron que pagar por algo que no hicieron? ¿Les ha pasado que tuvieron que arreglar algo, pagar algo, enmendar algo, pero la culpa no era de ustedes, fue de otro, pero ustedes lo hicieron porque tenían que hacerlo? ¿Cómo se sintieron? Esto es injusto para mí. Esto no puedo hacerlo, bueno, pero lo hago porque tengo que hacerlo, pero la culpa es de otro. Bueno, el Señor Jesucristo pagó todas nuestras culpas en la cruz. En esta frase, que hace referencia al Mesías, entonces tuve que devolver lo que no robé. Hoy a veces se dice que Jesucristo vino a devolverte las cosas que te robó el diablo. Error. Gran mentira, porque invierte lo que la palabra de Dios muestra de lo que verdaderamente Él vino a pagar. Por supuesto que el diablo hizo caer al ser humano. Por supuesto que, si queremos hablar metafóricamente, el ser humano perdió toda la gracia de Dios que tenía ahí en el Edén y fue expulsado del Edén y podemos decir el diablo fue el culpable, sí, pero la cuestión acá no es poner a cada uno de nosotros en la posición de víctima y decir, mira, el Evangelio es que venimos a darte lo que el diablo te robó. No, nosotros somos los ladrones. Nosotros, ¿qué robamos a Dios? ¿Podemos robarle algo a Dios a aquel que no necesita nada? Hay una cosa que el ser humano le ha robado a Dios. Ha intentado, pero no puede robarla. Es su gloria. El ser humano fue creado para glorificar a Dios. Es una pregunta y una respuesta que tenemos en la número 1 de nuestra confesión de fe. ¿Cuál es el propósito del hombre? Glorificar a Dios y disfrutar de Él para siempre. Adán y Eva fueron creados para glorificar a Dios. Pero cuando se prefirieron a sí mismos, cuando dijeron, yo voy a comer del fruto para ser como Dios, buscaron su propia gloria y somos ladrones por naturaleza de gloria. O sea que en vez de decir lo que el diablo nos robó y sentirnos las víctimas, vamos a invertir y nos vamos a poner en el banquillo, vamos a decir, nosotros somos culpables de robar la gloria a Dios. Por supuesto que el diablo tuvo algo que ver, pero nosotros también decidimos escuchar al diablo. Ahora, yo les pregunto, me pregunto también a mí, esto me incluye a mí, ¿cuántas veces tenemos todavía en nosotros esa tendencia, que seguramente vamos a luchar hasta el día de nuestra muerte, de robar la gloria a Dios? De hacer algo no para la gloria de Dios, sino para mi propio interés, para mi propia gloria, para lo que a mí me gusta. Y cuando yo hago lo que a mí me gusta y no lo que Dios quiere, yo le estoy en ese momento, soy como un ladrón de gloria. ¿Sí? Recordemos esto, que si no fuera por la gracia de Cristo no estaríamos aquí. No podría haber sobrevivido nadie que le robara la gloria a Dios. No sobreviven gente que roba cosas menores a
a veces presidentes y cosas donde la policía ahí sí se pone en campaña, nosotros al robarle la gloria al Dios del universo, ¿cómo viviríamos? Bueno, Jesucristo vino a pagar lo que Él nos robó. Lo que nosotros robamos vino a pagar. Y le damos las gracias a Él, porque Él vino a pagar el precio de nuestros pecados y también la intención de robarle la gloria a Dios. Entonces este versículo 4 hace una alusión al Mesías directamente, ¿sí? En aborrecerlo y que Él tuvo que venir a pagar lo que no robó. Vamos al versículo 8. Dijimos que estamos hablando de la soledad de Cristo. Incomprendido y abandonado sería esta sección. Versículo 8. Dice así: extraño he sido para mis hermanos y extranjero para los hijos de mi madre. Cuando la Biblia habla de hermanos, está hablando de los judíos. ¿Sí? Ellos se llaman, cuando dice varones, hermanos, Pedro, se llamaban hermanos entre ellos. Ahora, es obvio, como dice Juan, que vino a los suyos y los suyos no le recibieron. Es obvio que vino a los judíos, sus hermanos, y sus hermanos no conocieron quién es el Mesías. Y entendamos bien esto. Los judíos, como nación hasta el día de hoy, no conocen a Jesús como su Salvador y como su Mesías. Y están esperando otro Mesías y otro falso Salvador que los engañe, que seguramente puede llegar a ser el anticristo. Ahora, el verdadero Mesías vino y ellos lo rechazaron. Entonces, Él ha sido extraño, como extranjero se refiere a sus propios conciudadanos, podemos decir. Pero hay algo más. También a los hijos, dice, extranjero para los hijos de mi madre. Y nosotros tenemos en Juan 7:5 que dice, porque ni aún sus hermanos creían en Él. O sea, los hermanos, y ahí entendemos, y es muy fácil verlo en la Escritura, de que Jesús tenía hermanos de carne, ¿sí? Porque cuando habla del pueblo, hay una parte en el Salmo y otra parte que habla de su familia, de sus hermanos. Y esto es también, no necesitamos solamente el Salmo 69 para darnos cuenta que Jesús tuvo hermanos. También lo tenemos en el Nuevo Testamento. O sea que esa doctrina católica queda echada por tierra. Ahora, Jesús sus hermanos decían, ¿quién es este? Pero lo vieron crecer. Y Jesús lo vio crecer porque fue el primogénito, ¿no? Estuvieron con Él todo el tiempo. Vieron su forma de comportarse, vieron su forma de orar, vieron su forma de leer las Escrituras, vieron su forma de hablar con otros, de interactuar con otros. ¿Cómo habrá sido el ejemplo que les dio Cristo? Ustedes pónganse a pensar. ¿Cómo habrá sido el ejemplo? Ha sido un ejemplo perfecto. Si nos ponemos nosotros, ¿qué ejemplo damos a nuestra familia? Y a veces sí damos buen ejemplo y otras veces no damos tan buen ejemplo, ¿verdad? Pero el ejemplo de Cristo era perfecto. Y a pesar de ser perfecto, sus hermanos no creían. Uno dice, ¿cómo puede ser? Nos damos cuenta que el Evangelio es una revelación de Dios para seres muertos y se lo revela a quien quiere. Sabemos que hay un hermano de Jesús que fue pastor luego en la iglesia en Jerusalén. Se supone que el Santiago ese era el hermano de Cristo. Y supuestamente también toda su familia, por lo menos, pensamos que como estaba María con sus hijos después de la resurrección, creemos que después sí fueron salvos. Pero en ese momento, su madre sí entendía hasta cierto punto y sus hermanos no creían en Él. Yo digo, hermanos, cuando ustedes se sientan frustrados porque le están predicando a algún familiar y un familiar no cree, déjenme decirle esto, esa es la regla. No es la excepción a la regla. La regla es que los hermanos de Cristo no querían en Él. Y la regla es que muchos de nuestros familiares no van a creer en nosotros. Mejor dicho, en lo que le decimos nosotros. Entonces, si Cristo se sintió solo e incomprendido por su familia, ¿qué somos nosotros para quejarnos de eso? Para decir, me pasa solo a mí. Yo soy la víctima. No creo que ni le pase a otros cristianos en el mundo, solamente a mí no me comprende mi familia, por más que le prediqué 15 millones de veces. No, le va a pasar
absolutamente a todos. Entonces Jesús fue, podemos decir, incomprendido, pero acá también hay otra cosa más. Uno dice, bueno, fue incomprendido por el pueblo incrédulo, bien. Fue incomprendido por sus hermanos de sangre, bueno, eso duele. Sus discípulos, cuando lo vinieron a buscar a Jesús para llevarlo a la cruz, se supone que estarían ahí. Estuvo 3 años y medio con ellos. Estuvo enseñándole. Vieron sus milagros, vieron cuando se calmó el viento, el mar, vieron lo más maravilloso, vieron algunos la transfiguración en el monte, y a pesar de eso la Biblia nos dice, Mateo 26, 56, mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces todos los discípulos huyeron dejándolo. O sea, en la experiencia del Salvador no tuvo el apoyo del pueblo incrédulo, no tuvo el apoyo de sus familiares y antes de ir a la cruz no tuvo el apoyo de sus discípulos. Y yo les pregunto, ¿esto lo hizo desistir? ¿Esto dijo, no, yo no voy a la cruz porque no tengo apoyo, no tengo nadie quien esté conmigo? No, él fue. Y después vamos a ver que tuvo otra falta, no de apoyo, pero sí alguien que como que miró para otro lado en ese momento en la cruz. Yo conecto siempre la experiencia de Cristo con una experiencia nuestra. Nosotros, al ser cristianos, ¿qué perseguimos? ¿Qué queremos imitar? ¿A quién queremos imitar? ¿No queremos acaso decir, queremos imitar a Cristo? ¿Queremos ser como Él? A veces, si nosotros tenemos una idea un poco fantasiosa de eso, pensamos que vamos a ser como Cristo en determinadas cosas, tenemos que saber esto, que al ser como Cristo vamos a sufrir las mismas cosas que Él sufrió, porque el mundo no ha cambiado. El mundo sigue rechazando la verdad y sigue rechazando a alguien que le habla en contra del pecado. Estamos dispuestos, y yo creo que ya le hablo a veces a cristianos con muchos años, y ya saben lo que estoy diciendo, pero a los más nuevos también quiero hacerle pensar. A los cristianos más nuevos le quiero decir esto. No se asombre si el mundo los aborrece, dijo Jesús. A mí me ha aborrecido primero, a ustedes también lo van a aborrecer. No te asombres si te aborrecen en el trabajo, si te distancian en la escuela, si te rechazan los familiares. Pero acá viene algo doloroso que puede pasar a veces y no debería pasar. No debería pasar. Si algún hermano no te apoyó cuando vos esperabas que te apoye. Hermanos, debemos apoyarnos, ¿verdad? Debemos exhortarnos, debemos tener amor los unos con los otros y si no lo hacemos, fallamos, ¿verdad? Pero nosotros podemos fallar. Claro, el pastor trata de no fallar, pero también soy un hombre falible, ¿sí? Allá el Papa de Roma dice que él es infalible, no sé si lo creerá, si cuando se ve al espejo sigue creciendo eso, pero somos hombres falibles. Vos podés fallarle a tu hermano, vos podés fallarle a tu hermano. Yo puedo fallarle a veces. Puedo enmendarlo pidiéndole perdón. Pero si vos pones tu confianza toda en el brazo de carne, en tu hermano, uno dice, ¿pero qué debo desconfiar de mis hermanos? No, no es la actitud esa la que quiero decir, no es que debemos ser todos desconfiados de todo. Pero en última instancia, nuestra confianza, ¿en quién debe estar? En Dios. Mucha gente viene a una iglesia con la esperanza de poner la confianza en la gente de esa iglesia. Y en cierta forma, yo lo entiendo y está bien en cierto punto, porque acá se anima, hermanos, saludemos a los que estamos en la reunión, a los que vienen nuevos, mandémosle mensajitos, tratemos de encontrar una semana, un poco que pase la pandemia esto, o los contagios, vamos a hacerlo más, hagamos consejería, enseñémonos a otros, eso lo hacemos acá, ¿verdad? Lo promulgamos de acá, ¿no es cierto? Pero aún así fallamos. Entonces, si alguna persona viene poniendo toda la esperanza en la gente de la iglesia, va a defraudarse. Se va a sentir defraudado en algún momento. Y mucha gente dice, yo me voy de la iglesia porque esta persona o tal me falló. Yo creo que solamente debes irte de la iglesia cuando realmente el evangelio falla, porque todos somos falibles, pero el evangelio es efectivo, no falla. Y si nosotros seguimos el evangelio, fallaremos menos. Pero no pongas toda tu confianza en las personas, sino solo en Cristo, quien nunca te va a defraudar.
El versículo 9 nos dice, y esta sección la llamo el celo trae vituperio, porque el celo de tu casa me consumió y los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. En este mismo versículo tenemos una doble referencia del Nuevo Testamento. Primeramente en Juan 2:17 dice, entonces acordaron sus discípulos que está escrito, el celo de tu casa me consumió. Y después el apóstol Pablo en Romanos 15:3 dice, porque Cristo no se agradó a sí mismo, antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperan cayeron sobre mí. O sea, los discípulos se acuerdan de las palabras de Jesús, que fueron cumplidas en el Salmo 69, la palabra de Dios, perdón. Y Pablo trae la otra mitad del versículo aquí. Unido estos dos pensamientos, tenemos dos cosas, celo y vituperio. ¿Qué es vituperio? Pensemos un poco en esa palabra, no la usamos mucho, ¿verdad? Vituperio. Insultos, calumnias, críticas, todo eso es vituperio. ¿Sí? ¿Y por qué, si bien en la Biblia, en el Nuevo Testamento, tenemos separadas las dos ideas, por un lado está en un libro del Evangelio y por otro lado está en una epístola de Pablo, sin embargo acá en el Salmo están unidas. Y en cierta forma están unidas en el concepto. Sentir celo de Dios es algo bueno. A veces uno dice, si todos los celos son malos. Bueno, los celos irracionales son malos. Había un celo que tenían los fariseos, era un celo sectario, ¿verdad? Que Jesús le dice, el celo, o mejor dicho, los apóstoles decían, el celo del fariseo, el celo judío, no es conforme a conocimiento de la Biblia. Es un celo irracional. Ahora, si tenemos en el Salmo, y esto es confirmado en el Nuevo Testamento, que hay un celo que es santo. Un celo, ¿sí?, que no es pecado porque Jesús lo tuvo. Y fue tal el celo, fíjense cómo dice la expresión bíblica, que consumió su propia vida, su corazón, su mente, su fuerza. Es un celo que no dice, esto me dio un poco de celo y estaban los mercaderes en el templo vendiendo palomas, lo podían hacer afuera, trayendo animales, lo podían hacer afuera. Estaban ahí un banco improvisado con cambistas y todo. Y recuerdan lo que hizo Jesús, que es el único que lo puede hacer claro, ¿no? Que ninguno de nosotros, porque su celo con el Señor, saque a latigazos a alguien de algún lugar. No. Jesús era la única autoridad en el universo que podía hacer un azote de cuerdas, sacar a las personas, los animales, volcar las mesas de los cambistas, es decir, mi casa, casa de oración, será llamada por todas las naciones, pero ustedes la hicieron cueva de ladrones, le dijo. Él es el único que tiene esa autoridad. Pero más allá de ese hecho que nosotros recordamos en la Escritura, veamos la posición de Cristo, el celo. Yo te pregunto, siempre me incluyo yo en las preguntas, yo cada vez que hago el mensaje es primero para mí, ¿cómo tenemos celo por el Señor? ¿De qué somos celosos? ¿Somos celosos de nuestra propia gloria? ¿Somos celosos de nuestros propios intereses? ¿Qué pasa cuando vemos que el Evangelio es pisoteado? ¿Qué pasa cuando vemos que el nombre de Dios es blasfemado por otros? ¿Qué pasa cuando vemos que hacen comercio del Evangelio? ¿Qué nos mueve? ¿Un celo sectario? Mal. ¿O un celo santo? En nuestro celo santo tenemos que tener cuidado porque nosotros no vamos a traer justicia a este mundo. Nosotros no vamos a volcar la mesa de los cambistas y a sacar a latigazos a los vendedores del templo. No podemos hacerlo porque debemos esperar ese día final en donde Dios va a decir, vengan, vamos a ajustar cuentas y todos aquellos que eran mercaderes del templo serán destinados al lago de fuego. Habrá un tiempo de juicio. Pero nosotros, en nuestro celo, tiene que provocar esto. Un celo de anunciar su verdad. Un celo de predicar su evangelio. Ese es el celo. Yo pregunto, ¿has tenido este celo últimamente? Pero, pastor, tengo demasiados problemas como para ocuparme en sentir celo de eso. Ven muchas veces, hermanos, que las cosas de acá, nuestros propios problemas, nos quitan el celo.
Cuando salimos a evangelizar o a hablar a otros, tiene que moverlo este celo de la gloria de Dios. Este celo de que otros vengan a este reino del Señor Jesucristo. Venga a tu reino, decimos en el Padre Nuestro que nos enseñó el Señor, hágase tu voluntad. Pero ¿hay celo de esto? Bueno, el Señor Jesús ese celo lo consumió. Y tenemos que tomar ese ejemplo, que también parte nos consuma. Ahora, viene la parte amarga aquí. Todos estaríamos contentos en ser celosos de la palabra, pero que nadie nos critique, ¿eh? Que nadie ponga el dedo sobre la llaga y diga algo mal de nosotros, porque ahí nos enojamos y ahí queremos sacar a relucir nuestra justicia propia. Sin embargo, ¿qué dice la palabra? Los vituperios que iban a Dios, el salmista al principio decían, una nación que se está rebelando contra el Dios, su Dios, el Dios de Israel, vituperaban a David por ser fiel a Dios. O sea, que David en ese sentido dice, cayeron sobre mí, pero era una parte muy pequeña. Porque aquí la que vitupera es la humanidad contra Dios. He aquí, el vituperio era más que los judíos, más que los romanos. Estaba mi vituperio, estaba tu vituperio. Uno dice, pero yo no haría eso. ¿Seguro? Todos estábamos ahí diciéndole, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Todos ahí nos identificamos con las personas que meneaban su cabeza y decían, no, si a otro salvó, ahora que se salve a sí mismo. Esos y muchos más vituperios. Y sin embargo Jesús dijo, yo los recibo, todos esos vituperios caigan sobre mí. Pero específicamente, entendemos teológicamente que toda la humanidad vitupera a Dios, pero el vituperio de su pueblo, aquellos que escogió desde la eternidad, cayeron sobre él y él pagó el precio de esos vituperios. Si vos crees en Jesús como tu Salvador, Cristo pagó el precio de tu vituperio. Si otra persona sigue vituperando afuera y no se arrepiente y muere en ese estado, Cristo no pagó el precio de ese vituperio. No cayó sobre él, quedó sobre la persona. Pero el de su pueblo, el que solamente él conoce, cayó sobre Cristo. Y por eso él dijo, yo cargo con eso, pero yo también perdono eso y cubro ese pecado. Pasemos a otro versículo, 17, del mismo Salmo, dice, no escondas tu rostro de tu siervo, porque estoy en angustia, apresúrate y respóndeme. Hace un momento dijimos, si te abandonan tus amigos, familiares y aún tus mismos hermanos, que no debe pasar, ¿qué pasa si te abandonan a Dios? Creo que acá, no creo, estoy seguro, nadie ha experimentado el abandono de Dios. Porque Dios no abandona a ninguno de sus hijos. Él prometió estar siempre con nosotros. Pero Dios, humanamente, la parte humana, no que hubo una desconexión divina, voy a explicar esto porque es difícil y se puede malentender. Cuando Jesús está en la cruz, Él dice unas palabras en arameo. Eloi, Eloi, lama sabactani, que quiere decir, Dios mío, ¿y cuál es la pregunta? ¿Por qué me has desamparado? Uno puede decir, bueno, es una pregunta retórica. O verdaderamente en la parte humana de Cristo, al hacerse pecado por nosotros, al converger en Él el pecado de todo su pueblo, y Dios nos dice en su palabra que Él no puede ver el pecado, es como que el Padre, para que nosotros entendamos, es un misterio esto, pero para que nosotros entendamos, es como que apartó un momento la mirada, y desde la cruz se escuchó ese clamor. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Y siempre digo que esta pregunta abierta tiene que ser respondida por nosotros. Lo desamparó, ¿por qué? Por mi causa, por nuestra causa. Cantamos en uno de los himnos, Dios, su Hijo desamparó en la cruz. Esto podrá decir, no, Dios no desamparó a su Hijo en la cruz. Pero la persona que dice eso no entiende lo que es el cargar los pecados. Por supuesto que no lo dejó desamparado, esa es otra cosa. Dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Obviamente no lo desamparó. Pero hubo un momento
en que estas palabras del Salmo tienen una comprensión más profunda en el Nuevo Testamento y que dice, ¿no es cierto?, no escondas tu rostro de tu siervo, pero Dios escondió su rostro por un momento, ¿sí? Y luego volvió al Salvador. Y lo que quiero aclarar, que es muy importante, la naturaleza de Jesús es una doble naturaleza. Él es verdadero Dios y es verdadero hombre. Él existía desde antes de la creación del mundo, antes que Abraham fuera, yo soy, le decía a los judíos. Él nació en Belén y cuando nació en Belén nosotros decimos encarnó. Ya cuando el Espíritu Santo puso en el vientre de María a Jesús y creció en el vientre y nació, y este Jesús es verdadero Dios porque ya preexistía, es la segunda persona de la Trinidad, y también ¿qué? Verdadero hombre, 100% hombre. En las confesiones de fe antigua decía que Él tomó un cuerpo y alma racional, no una cáscara, ¿sí? No cuerpo. Tomó un cuerpo y un alma racional y lo unió a su divinidad. Misterio, pero lo creemos por fe, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Ahora, cuando estuvo en la cruz, ¿sí? Y dijo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? No cometamos el error de pensar que la divinidad de Cristo se separó de su Padre. No, la divinidad nunca se separó. Pero recuerden que también Él era humano y en la parte humana Él podía decir, porque era su Dios, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios venció al pecado en el mismo terreno que se originó el pecado. ¿Dónde? En la humanidad. Por eso tomó humanidad para derrotar al pecado en su mismo terreno de batalla. Entonces, esta exclamación, ¿por qué me has desamparado? La respuesta es, para ampararnos a nosotros, como sus hijos. En el 21 tenemos, es un versículo clásico este, me dieron de más y él por comida y el meset me dieron a beber vinagre. Y él por comida podría ser toda la vida de Cristo. ¿Sí? Le pagaron mal por bien. Pero en la cruz, él dijo, tengo sed, para que se cumpliera la escritura, no por otra cosa. Tenemos en Marcos 15, 23, y dice, y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó. Con frecuencia nuestros pecados han llenado la copa de hiel de nuestro Redentor, decía C.H. Spurgeon, ¿sí? Esa copa que el Señor tomó en la cruz, figurativamente en el vinagre, o el vino mezclado con mirra, es un vinagre, es una cosa ácida, es una cosa que no sacia la sed para nada, está representados allí nuestros pecados. Cantamos también un himno que dice, la copa amarga Él bebió por mí. A menudo Jesús se refiere al hecho de la cruz como una copa. Pasa de mi Padre esta copa, no como yo quiero, sino como tú quieres. Pero esa copa, siempre que hay una copa, se bebe, y esa copa es todos nuestros pecados que Él sorbió hasta el final, y nosotros le dimos a beber vinagre. Yo le di a beber vinagre, vos le diste a beber vinagre. Y se cumplen las palabras del Salmo aquí en el Nuevo Testamento. Después dice en el 26, porque persiguieron al que tú heriste y cuentan del dolor de los que tú llagaste. Si bien la experiencia de David, nuevamente, fueron perseguidos, fueron heridos, ¿sí? Pero hay una referencia directa a Cristo. ¿Quién fue herido por nuestras rebeliones? ¿Cómo dice Isaías? Ciertamente, Isaías 53:4, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo. Sus llagas, sus manos agujereadas, su cabeza, su espalda de los latigazos, sus pies, su costado luego abierto por la lanza del romano. Si podemos ver a Jesucristo, era más llaga que ser humano en ese momento. Estaba lacerado, estaba llagado. Persiguieron, pero acá la importancia de este versículo es quién causó las heridas o quién permitió las heridas. Uno dice, bueno, los romanos, los soldados, los judíos, en cierta forma, aprobando eso. Nosotros
sabemos que para entender bien el Evangelio, y si alguno de aquí todavía no lo comprende bien, yo le digo esta enseñanza central en las Escrituras. Cristo fue castigado por nuestros pecados, ¿sí? Parece como que el látigo fue levantado por una mano romana, ¿sí? Que tiene esas 7 puntas, ese látigo que desgarra la piel, y parece como que los soldados romanos levantaron su martillo y pusieron un clavo en sus manos, ¿verdad? Pero detrás de esa parte humana, el que sacrificó a su propio hijo en la cruz, ¿quién fue? Dios, el Padre. Así como a Abraham se le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Dios detuvo la mano de Abraham para que no sacrificara, quería probar su fe, simplemente. Pero Dios, el Padre, no detuvo su mano, sino que lo castigó por nosotros, lo llagó por nosotros. Por eso yo a veces me indigno cuando dice, bueno, vamos a poner una película de Mel Gibson de Jesús, vamos a proyectarla en la iglesia para que la gente crea. ¿Saben lo que despiertan las películas de esto que muestran? Que obviamente fue así, ¿no? ¿Saben lo que intenta, hacer estas personas con las películas? Emocionar al que está sentado. Es decir, y que dentro de los que están sentados surja la expresión, pobre Jesús. ¿Sí? Mi lástima. Pero Dios no quiere mi lástima. Si bien me puede emocionar eso, y no digo que no me emocione. No digo que hasta a veces me da indignación ahora que lo conozco al Señor. No digo que, y si alguno vio alguna de esas películas que relatan, pienso, en forma bastante real de lo que Jesús sufrió, causa algo dentro y hasta llorás a veces, ¿verdad? Pero no es la intención. Porque si te quedás teniéndole lástima a Jesús, no por eso te vas a salvar. Lo que tiene que suceder aquí es un entendimiento más profundo de la cruz. Y este entendimiento más profundo es decir, a Jesús le pasó eso, pero Dios lo hizo. ¿Cómo Dios lo hizo? Sí, claro. Lo hizo por aquellos que salvó. ¿Vos querés creer en Jesús como tu Salvador? Es esa la forma que tenés que creer. No que pobrecito Jesús que murió en la cruz. Si bien eso puede despertar, y no está tan un poco mal, pero lo que sí tiene que ocurrir en nuestro corazón para ser salvo, es decir, Jesús murió por mi culpa y el Padre levantó su mano, bajó su puñal y ese puñal se traduce en los latigazos, en la corona de espinas, en los clavos, en todas las cosas que sufrió Jesús. Fue el Padre que lo castigó y si lo castigó lo hizo en sustitución de mí. Entonces ahí yo, en vez de dar mi lástima a Dios, tengo que rendirme todo y dar mi humillación a Dios. Tengo que caer postrados a sus pies para decirle, Señor, perdón por esto, porque fue mi culpa. Y te pido que me perdones. Cuando una persona entiende esto, es cuando es salva. Si hay otra cosa que has entendido de Jesús, es erróneo. El mensaje del Evangelio es un mensaje de sustitución. Es un mensaje de Jesús muriendo. Y no nos cansamos de repetirlo. Es el tema de cada domingo de uno u otro ángulo, a través de otra escritura, a través de un salmo, a través de una profecía, a través de una carta doctrinal. Si bien variamos en tema, pero está Cristo crucificado, como dice el apóstol Pablo, nuestro tema. A los que no les interesa el tema los aburre. Digan, háblenme de otra cosa, háblenme de mí, de lo que yo puedo hacer o recibir. No, nuestro tema es Cristo crucificado porque es el tema de la eternidad. Si cantamos, alabamos a Dios por su redención. Y ¿saben qué? En la eternidad no vamos a estar cantando por las cosas que Dios nos dio. No, vamos a estar cantando porque Él es nuestro Redentor y va a ser para toda la eternidad. Y vamos a ver, porque su cuerpo lo conserva, teología esto, sus manos tienen la marca que lo guarda por toda la eternidad. Lo veremos resplandeciente como Juan también. Y también un día yo me digo, estaré en el cielo y veré esas marcas que fueron hechas por amor a mí, heridos por nosotros. Último versículo que vamos a ver en esta mañana, 32. Y espero que sea nuestra experiencia. Lo verán los humildes y se gozarán. Buscarán a Dios, buscad a Dios, y vivirá vuestro corazón. ¿Quiénes son los que pueden ver esta gloria de la cruz? ¿De qué forma se tienen que acercar a aquellos que quieren ver realmente la salvación en Cristo? ¿Con una demanda? Señor, tú me tienes que bendecir por esto, o Señor, tú me tienes que salvar por esto, o vendrán en humildad.
Acá la Biblia nos muestra que Dios escucha, pero no cualquier persona. Dios escucha el deseo de los humildes, como dice otro salmo, y acá dice, los humildes verán y se gozarán. La cruz es un hecho aterrador, ¿verdad? Pero es nuestro gozo. La resurrección es, por supuesto, nuestro gozo. Y Cristo está vivo hoy. ¿Es tu gozo este, realmente? ¿Tenemos que provocar alguna alegría falsa en esta mañana? ¿O será nuestro gozo al contemplar la Escritura? Leo el Salmo y digo, lo verán los humildes. Señor, sí, gracias por darme la humildad, porque mi orgullo tú me abatiste y ahora puedo ver esto. Y si alguno no lo ve, que lo vean esta mañana a través de la Escritura y se arrepienta de sus pecados y crea en Él. Y la segunda parte de esto dice, buscad a Dios y vivirá vuestro corazón. Hermanos, nuestro corazón necesita ser vivificado. Cristo, si ya eres salvo, obviamente, por eso te llamo hermano, ya lo vivificó. Él ya hizo su obra. Pero venimos siempre a la casa del Señor con esta esperanza. Señor, vivifica mi corazón. También lo hace Dios a través de la lectura privada y a través de la oración. Pero aquí venimos como pueblo y nos presentamos delante de Dios y decimos, Señor, vivifícanos. Porque tendemos, por nuestro pecado, a robarte tu gloria. Tendemos, por nuestros pecados, a debilitarnos y a estar enfermos. Pero venimos, Señor, delante de ti, podemos decir esta mañana, a que tú vivifiques nuestro corazón. Y dice, buscad a Dios de todo corazón y vivirá nuestro corazón. Que realmente esta puede hacer. Esta experiencia que Dios nos muestra en su palabra en esta mañana. Hemos visto una parte del proceso de la condena de Cristo y de su victoria en la cruz. Y que esto sirva por lo menos para comenzar esta semana con nuestros corazones vivificados por el Señor. Que Dios nos bendiga. Amén.